Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar con este camino, miremoslo así, un caminar, al cual nos invita el Señor. Entonces no nos distraigamos en el camino, no vaya a ser que por estar distraídos nos tropecemos, nos caigamos y perdamos el enfoque. Vamos a estar introduciéndonos, bueno, ya nos introdujimos en esa senda de la iglesia. Veníamos comentando en las sesiones pasadas acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia de cumplir la gran comisión que el Señor le dejó. Entonces veíamos los dos aspectos de esa gran comisión. Un aspecto externo, a donde hay que ir, al mundo, allá donde están las naciones, las distintas etnias, a predicar el evangelio del reino. Y en esa predicación invitar a las familias a recibir al Señor Jesucristo como aquel que no solamente es el Salvador, sino que también es el Señor de sus vidas. Como dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice el Salvador, dice el Señor. Porque eso es lo que debemos entender. El aspecto de la fe que quiero estar subrayando en este tiempo. No solamente el aspecto del Salvador, que es muy claro para la mayoría de la iglesia. Es el Señor, Él es el Salvador, que murió en la cruz, pero es el Señor que va a venir a reinar sobre la tierra, estableciendo un reino, su reino, el reino de Dios, donde ya nadie va a decir yo soy rey, o yo soy rey sobre todos los reyes, porque Él va a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que va a haber reyes, pero Él es el Rey de todos ellos, y eso va a ser claro para todos. La iglesia entonces debe prepararse para su venida, y hemos estado mirando por medio de las epístolas a las iglesias del Asia, porque son cartas escritas a las iglesias del Asia, las 7 cartas de Apocalipsis. Hemos estado aprendiendo lo que el Señor quiere mostrarnos en relación a la iglesia, al estado de la iglesia y qué es lo que la iglesia debe hacer cuando recibe de parte del Señor una palabra que la invita al arrepentimiento. Arrepentirse es corregirse del mal camino que ha tomado. Entonces, si entendemos que estas 7 iglesias nos hablan de un camino, vamos a ver que en ese camino hay cosas que se colocaron a lo largo del camino como estorbos, tropiezos, que permitieron o que lograron un desvío en la senda. Entonces tenemos que en esas 7 iglesias, voy a repetir un poquito cosas que ya he dicho, pero por causa de que algunos de pronto no estuvieron, y también para que aquellos que quieran oír la enseñanza, solo oigan esta, pues tengamos como una base. Entonces me perdonan si soy repetitivo, aunque repetir no está mal. De hecho, habíamos colocado una tarea, y es leer 10 veces los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Es verdad?
¿sí? 10 veces. 10 veces es repetir una y otra vez algo. Entonces, nosotros necesitamos, por causa de de la carne, con la cual todavía luchamos, no estamos en la carne, estamos en el espíritu, pero a veces estamos más en la carne que en el espíritu. Entonces hay una lucha para que lo que es espiritual sea introducido, sea guardado en nuestra mente y produzca una vida en el corazón. La vida que es la vida de Cristo resucitado. La vida ya es una actitud, una manera de obrar, conforme a la manera de pensar que es la de Cristo. La mente de Cristo es la que tenemos que llegar a tener, para que también tengamos el corazón de Cristo, o sea, la vida, la actitud correcta, el comportamiento correcto en su casa y fuera de ella, también en el mundo, para dar testimonio, ser luz del mundo, para que los que están en tinieblas vean la luz, nuestra luz que es Cristo en nosotros, y se pregunten qué tienen ellos que nosotros no tenemos. Pues la iglesia es el candelero, habíamos dicho eso ayer, ¿no? Habíamos hecho énfasis en el candelero como uno de los muebles del tabernáculo, colocado en el lugar santo. O sea, todos los muebles tienen una ubicación específica, mostrando una función específica también. Entonces el candelero en el lugar santo alumbra una estancia pequeña, pero que por causa de que está cerrada a los demás, escondida, digámoslo así, cubierta con pieles, no permite la luz del sol, ni la luz de la luna, ni de las estrellas. Entonces necesita de algo que alumbre, y ese es el candelero que tiene 7 lámparas. Tiene una caña central, tiene 3 brazos por un lado y 3 brazos por el otro lado, coronados todos estos, tanto la caña central como los brazos, con lámparas. Entonces tenemos 7 lámparas que alumbran, dan una luz plena, completa, necesaria para alumbrar una estancia de ese tamaño. Entonces está diseñado perfectamente por Dios para dar una luz plena. Ahora, esas 7 lámparas nos hablan de la plenitud de Dios, la cual le es dada a la iglesia por medio de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es la plenitud de Dios. En Jesucristo habita la plenitud de Dios. Quiere decir que no hay nada, absolutamente nada de Dios que le haga falta al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios lo imparte a la iglesia por medio del Espíritu Santo, que es el que nos ha sido dado. Pero el Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros, en nuestro espíritu regenerado, Él debe también alumbrar el resto de lo que somos. No solamente el espíritu, que ya ha sido alumbrado, sino también el alma, que debe ser alumbrada, y también como consecuencia el cuerpo, que debe ser afectado. Esto me recuerda un verso que está en la epístola a los Efesios, capítulo 3, desde el verso 14. Si quieren, los hermanos pueden abrirlo. Allí el apóstol Pablo ora, le pide al Señor que afecte nuestro espíritu, que le dé un toque a nuestro espíritu, a fin de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Fíjese que parte del espíritu y ahora va al corazón, para que Cristo habite por la fe
en nuestros corazones, a fin de que, cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender. ¿Comprender qué? Porque es necesario comprender. Pero antes de eso, porque es necesario que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que tengamos algo que no tenemos, algo que procede de Dios y que nos lo es dado por medio de su Hijo, y su Hijo por medio del Espíritu. Es el amor de Dios. Es un amor supremo, es un amor superior, es un amor eterno. Es el amor que el apóstol Pablo nos lo describe en 1 Corintios 13, ustedes lo han leído, y cuando uno lo lee, uno dice: qué amor tan hermoso. Ese amor es el amor de Dios. Es el que debemos tener. No solamente debemos tener los dones, no solamente debemos tener las operaciones, o sea, el servicio a Dios, sino que entre los dones y el servicio a Dios hay una coyuntura. Y esa coyuntura es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. ¿Sí? Entonces, en la epístola a los Efesios, este amor que viene por medio de Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿sí? A fin de que, cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los santos que hay, ¿en dónde? En el mundo, en la iglesia universal. No solamente en la iglesia local, sino cualquier santo que habite fuera de Pucallpa. Yo soy uno de ellos, que he venido a estar en medio de ustedes, y me han recibido como un hermano, me he sentido muy bien recibido. Y es gracias a Cristo, gracias a ese amor. Entonces sigue diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos qué cosa. Allí el apóstol inspirado nos muestra la casa de Dios con unas dimensiones que no son las dimensiones nuestras, son las dimensiones de Cristo. Y dice: la altura, el fondo, la anchura y la profundidad, 4 dimensiones del amor que excede a todo conocimiento. Mire bien, no es de conocimiento humano. Ese amor es de conocimiento de Dios dado a nosotros. Mire el amor de Dios, tan hermoso. Ya que no nos dejó simplemente con el amor natural, sino que quiere que tengamos el amor suyo, su amor. Por eso Jesús dice: otro mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado, al punto que he dado mi vida por ustedes, mis hermanos. Recuerde que habían 2 mandamientos que reunían toda la ley y los profetas. ¿Cuáles? El primero, el más grande, el amor a Dios. O sea, ese es el amor superior, es el que hay que tener por encima de todos los amores. Pero Jesús habla de otro amor, que es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo debe ser tal y como nos amamos nosotros. Fíjese qué estándar tan tremendo, ¿no? Y eso nos examina, y al examinarnos no nos deja bien parados. Porque de la manera que nos amamos, así debemos amar al prójimo. ¿Me entienden, hermanos? Eso es en la ley. Pero en la ley de Cristo el estándar sube. Por eso Él dice: y otro mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado, y he dado la vida por mis hermanos. O sea que el hermano, ¿somos hermanos o no? Sí, amén. Amén, somos hermanos. Por la gracia de Dios, porque no lo éramos, pero ahora somos hermanos en Cristo.
tenemos una filiación que es diferente a la filiación natural, porque esta filiación es eterna. Nunca vamos a dejar de ser hermanos, siempre nos vamos a ver por el resto de la eternidad, siempre. O sea que desde ahora debemos aprender a amarnos como Dios nos ha amado y ha dado a su Hijo por nosotros. Es el amor eterno, es el amor incondicional, es el amor que perdona 7 veces, no 7 veces como Pedro pensaba que, Señor, hasta 7 veces, como diciendo, eso es demasiado. Perdonarle a alguien 7 veces una falta, no, Señor, eso es mucho, ¿verdad? No, Pedro, no 7 veces, Pedrito, son 70 veces 7. Una manera de decir, no hay límite para el perdón. No lo hay. En el amor de Dios no hay límites. Si Dios pusiera límites para perdonarnos, de seguro que no hubiera entregado a su Hijo. Hubiera entregado otra cosa, pero a su Hijo no lo hubiera entregado. Entonces vemos el amor ilimitado de Dios, al entregarnos lo más precioso, porque no nos entregó uno de muchos hijos. La Biblia dice que los ángeles son hijos de Dios. No nos entregó un ángel, nos entregó su unigénito Hijo, a Cristo, al Mesías, a Jesús. Fue entregado por nosotros, ¿para qué? Bueno, hermanos, hoy celebramos algo. Celebramos la muerte del Hijo de Dios. Celebramos la muerte del Mesías de Israel. Celebramos la muerte del Salvador de las naciones, para nosotros los gentiles. Murió también por nosotros los gentiles. No solamente murió por Israel, murió por gentiles. Murió por toda la humanidad. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, ese Evangelio incluye a todos los gentiles. Ese Evangelio muestra el amor eterno que tiene brazos tan grandes para reunir en la mesa de Dios Padre a todos los que quieran aceptar a su Hijo. Mire que entender eso es tan importante, hermanos, entender a Dios en su amor, conocerlo. Obviamente que le conocemos es por medio de Jesús. Jesús es el único que por revelación nos puede dar a conocer al Padre en su amor. En su amor. ¿Y por qué destaco esto? Porque lo que veníamos comentando de la iglesia de Éfeso es algo súper complicado. Mire que dejar el primer amor por otro amor, eso es básicamente abandonar la prioridad de lo que la iglesia debe conocer para hacer. ¿Cuál es la prioridad? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos la iglesia de Jesucristo? ¿Quién fue el que en realidad nos salvó? Nos salvó fue el Padre. Por medio del Hijo, sí. Pero fue el Padre en su amor el que entregó a su Hijo. Entonces la iglesia le debe al Padre, le debe un lugar importante. Y ese lugar importante es el que Jesucristo, su Hijo, quiere que nosotros entendamos, conozcamos y mantengamos firmes. Por eso Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús va al ángel de la iglesia de Éfeso y le dice: tengo algo contra ti. Voy a parafrasear para que entendamos, porque el lenguaje de Apocalipsis es con palabras muy breves, pero podríamos parafrasear y decir que lo que Jesús le estaba diciendo al ángel es: oye, has dejado de amar a mi Padre como lo amaste al principio. Ya no lo amas ni lo sirves de la misma manera.
Ahora estás sirviendo, sí, y eso está bien, pero estás sirviendo, estás muy preocupado de lo que el hombre hace, muy preocupado. Y vas al hombre y señalas la maldad. Y estás examinando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, Jesús no está diciendo que eso esté mal, porque eso son cosas que nosotros como iglesia también debemos hacer, pero ¿por qué es lo que está malo? Porque la prioridad, la cual es Dios Padre, no se está atendiendo. Y allí la iglesia cae. La iglesia cae de su lugar. Porque ese lugar que es en las partes más altas de los cielos, donde Jesús sentó a la iglesia, es al lado del Padre. ¿Por qué creen que Jesús está a la diestra del Padre? ¿Por qué está a la diestra? ¿Qué significa estar a la diestra? Aunque en realidad está sentado en el mismo trono del Padre. Pero el lenguaje es que diestra significa en un lugar que es equivalente. Mire que yo extiendo mi diestra y está a la misma altura. Entonces Jesús está sentado en la misma altura del Padre. Y en esa altura a la iglesia, Jesucristo sentó a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces no se sentó sin un cuerpo. ¿Me están entendiendo? No se sentó sin un cuerpo. Imagínense pues la resurrección del nuevo hombre. Ese nuevo hombre ya no es como el que murió en la cruz, con un cuerpo. Claro, tenía un cuerpo de carne, pero ese cuerpo murió. Ya no va más. Cuando resucita, resucita en un cuerpo de gloria, de resurrección, eterno. No es un cuerpo carnal en donde la lucha permanente por el pecado se da. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Por qué fue tentado? Porque tenía un cuerpo de carne. Pero en su resurrección ya no tiene un cuerpo de carne, tiene un cuerpo de gloria. Y ese cuerpo de gloria tiene la dimensión que está mencionando la epístola a los Efesios capítulo 3, muy amplia, para incluir a todos los que crean en Él. Ese es el cuerpo, esa es la casa. Eso es lo que somos nosotros en Cristo. Entonces lo que yo quiero destacar o señalar es que estando en Cristo, pueden ustedes imaginar, introducidos en Cristo, sentados en los lugares celestiales. ¿Para qué está Cristo en los lugares celestiales? Para ministrar a su Padre cara a cara, para amarlo, ministrarlo, ¿sí? Decirle: Padre, yo te amo, Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi amor. Todo lo que tengo, tú me lo has dado. Y no me has negado nada de lo que tú tienes. Todo, absolutamente lo tuyo, tú me lo has dado. Estoy complacido porque has sido inmensamente generoso conmigo. Y entonces yo no solamente te reconozco como mi Padre, sino como mi Dios. O sea, le da una posición a su Padre de superioridad. Por eso la Biblia dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Todo eso nos enseña a nosotros acerca del amor, porque es que el diablo todo lo distorsiona. El diablo no quiere lo que es una línea de autoridad. No le gusta, porque él no se sometió. Él no quiso estar bajo alguien. Él quiso ser el Señor del cielo.
con muchos seguidores, claro, pero siendo Él el Rey del cielo. ¿Sí me entienden? Sin embargo, el Cristo o el Hijo, Él es el Rey del cielo, pero es el Rey del cielo porque su Padre así lo quiso. Su Padre lo ha puesto en el mismo trono de Él, en el mismo trono. Está sentado en el mismo trono del Padre. Ahora yo quiero que ustedes miren en dónde estábamos sentados nosotros. Estamos sentados en el trono de Cristo, porque somos su cuerpo. Entonces, ¿estamos sentados en el trono de Dios o no? También. Al vencedor le daré que se siente en mi trono. Le dice a la iglesia de la Odisea, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Me entiende? O sea, que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Al vencedor de la Odisea. Entonces hay una batalla. Hay una batalla, hermanos. Una batalla. Pero esa batalla comienza antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales. Es una batalla contra aquel que está en el trono. Pero está sentado en el trono no como un rey que se enseñorea de su creación, sino como un rey que tiene tanto amor que no puede contenerse en darlo. No puede contenerse, es demasiado el amor que tiene y quiere dar ese amor, quiere darse a conocer a todas sus criaturas. Pero algunos interpretan mal ese amor. Algunos no lo ven como amor, sino que lo ven como un tirano. Y eso es lo que el diablo ve. Hermanos, que nosotros no veamos eso. Que nosotros veamos a Dios como Él es. De hecho, la revelación que Cristo da de Dios en el Nuevo Testamento es la revelación de un Padre. Esa no era no era la revelación que Dios había dado de Él mismo en el Antiguo Testamento. No podía hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque todas las criaturas, bueno, no todas, pero sí una gran cantidad, estaban bajo la condenación del pecado. Estaban bajo el examen, bajo el escrutinio. No de un Padre, sino de un Dios al cual había que temer. Cuando los israelitas tuvieron sus primeras impresiones acerca de Dios, lo vieron en el monte Sinaí y ese monte tronaba, relampagueaba. Ustedes han estado en una tempestad, ¿verdad? Bueno, se han dado cuenta que hay tempestades de tempestades donde uno quiere esconderse por los rayos, lo que es el sonido tan imponente. Bueno, esa es una sombra de la autoridad de Dios como Dios ante la criatura que es el hombre pequeñita. Gracias, mi hermano. Entonces, esa era la forma como los israelitas concebían a Dios, al único y verdadero. Hebreos dice que no nos hemos acercado a ese monte Sinaí, donde tronaba y donde estaba un Dios airado por el pecado, sino que nos hemos acercado ¿a dónde? A la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a un lugar donde vemos al Padre, donde vemos su amor, su gracia. Él ya se nos ha revelado en la persona del Hijo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Y cómo vino el Hijo? El Hijo vino a matar al pecador. ¿Cómo vino? No vino a matar al pecador. El Hijo vino a salvar al pecador. Vino a abrazar al pecador.
no porque fuera pecador, sino porque lo quería salvar. Y así entonces Él estuvo en medio de pecadores, no porque Él fuera pecador, ni porque se identificara con ellos, sino porque les iba a mostrar el amor de Dios Padre hacia el pecador a fin de rescatarlos. Y entonces los milagros de Jesús en medio de pecadores fueron señalados por los fariseos como ese hombre extraño, porque mire cómo andan, cómo entra en casa de pecadores, cómo entra en la casa de un publicano, que es un pecador, cómo es que sana a pecadores, sana a prostitutas, sana a los ciegos, sana a los cojos. Todos esos que estaban en ese estado por pecadores. La maldición, Satanás había tomado esos cuerpos y los estaba azotando, claro, por pecadores. Pero Él vino a libertar a los pecadores. Él vino a sanar a los enfermos, a los paralíticos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, levantar a los muertos. O sea, todo eso era una señal del estado pecaminoso en el cual se encontraba el hombre. Malo estaba. Bueno, yo lo que quiero, hermanos, dar en este compartir es mostrarles a ustedes cuán importante es el Padre revelado por el Hijo. Revelado por el Hijo. Porque el Hijo es el único que nos lleva al Padre. Si yo tengo una comunión con el Hijo, hermano, créanme, que esa comunión con el Hijo es la comunión con el Padre. Porque ellos dos son uno. Si yo abrazo al Hijo, abrazo al Padre. Si yo amo al Hijo, amo al Padre. Si obedezco al Hijo, obedezco al Padre. Todo lo que yo haga para el Hijo, lo estoy haciendo para el Padre. Entonces, has dejado tu primer amor. Que de pronto lo leemos y sí, bien. Interesante. No, es muy profundo. El que la iglesia haya dejado ese lugar. El que la iglesia no aprecie el tener una comunión con Dios Padre a través del Hijo. Porque, hermanos, no apreciar al Padre es no apreciar al Hijo. De la misma manera que apreciamos al Hijo y de esa forma apreciamos al Padre, también un desprecio al Padre es un desprecio al Hijo. Por estar teniendo nuestras relaciones con la creación, con los mortales, con los hombres. Nos cuesta más trabajo amar a Dios al cual no vemos que amar al que vemos. ¿A quién vemos? Vemos a nuestro padre, vemos a nuestra madre, vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, vemos incluso a los hermanos en la iglesia. Todo eso son carne. ¿Los amamos? Sí. Pero ese amor no puede ser superior al amor aquel que es invisible para nosotros. ¿Pero qué? Es más visible en la fe que cualquiera, porque es eterno. ¿Me están entendiendo? Dejar el amor a Dios es dejar todo. Dejar el amor a Dios es perder realmente el camino. No se va a llegar al destino. No se va a llegar al destino, porque ¿cuál es el destino? El Padre es el destino. La Jerusalén celestial es el destino. Y a ese destino no se llega sino después de haber sido trasvasado, limpiado, donde el hombre ha perdido todo afecto por lo que no es el Padre. Todo afecto. O sea que el Espíritu Santo nos va a limpiar para que estemos tan dispuestos a decir: ven, Señor Jesús.
Hermanos, viene una tribulación cuyo propósito es afligirnos tanto que no vamos a desear el pecado como lo deseamos ahora. Porque el pecado está relacionado ¿con qué? Con todo lo que no es Dios. Con todo. Bueno, voy a afinar un poquito porque me pueden estar interpretando mal. O sea que si yo amo a mi esposa, ¿eso es pecado? Porque no es Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si Dios no está por encima y reemplazo a Dios con mi esposa, eso es pecado. Eso es pecado. Pero si Dios está por encima y mi relación con Dios es incondicional y estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, estoy bien. Hermano, denme un ejemplo. Abraham esperó por años un hijo. 50 años esperando un hijo. No en pocos años. Esperando tener una familia. 50 años. El hijo llegó. ¿Cuánto creen ustedes que Abraham amó a ese hijo? Un hijo tan esperado. Tan supremamente esperado. Y yo creo que Dios lo hizo así, para que Abraham amara mucho a ese hijo, al cual un día le dice: Abraham, sacrifícame. Sacrifícame a Isaac. Entrégamelo. No es tuyo, es mío. Yo te lo di. O sea, devuélvelo. ¿Qué hace Abraham? Lo hace. ¡Qué obediencia! Por eso Jesús dice: todo aquel que no aborrece a padre, a madre, a hijos, a fincas, a tierras, no puede ser mi discípulo. No puede. Palabras muy claras que se aplican a la iglesia de Éfeso. Se aplican, ¿me están entendiendo? Porque la iglesia de Éfeso ahora está aborreciendo a Dios por amar otras cosas. Entonces tenemos que ver la dimensión desde la cosmovisión de lo que Jesús le está diciendo a este ángel o mensajero. Porque el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje para nosotros, también aplica para nosotros, aunque Éfeso es una iglesia histórica. Es una iglesia en cuanto a su corazón muy actual. Muy actual. Por eso al final el Señor dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el mensaje a Éfeso es el mensaje al resto de las iglesias. El mensaje a Esmirna es el mensaje al resto de las iglesias. O sea que, hermanos, no sé cómo lograr sacudirlos. Es que, hermanos, estamos llenos de tantas predicaciones. Hemos oído predicaciones por cientos. Por miles, podríamos decir. Y eso no está mal, eso está bien. Debemos nutrirnos, pero que la nutrición siempre nos lleve a una cosa. Nos lleve a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque a esos adoradores el Padre insistentemente está buscando que le adoren. Todo lo que el Padre ha hecho, lo ha hecho para obtener adoradores en espíritu y en verdad. Envió a su Hijo para eso. Eso es lo que quiere el Padre. Ahora, adoradores, ¿qué significa? Personas que al contemplarle a Él no ven otra cosa. No necesitan
suplir su alma con otras cosas. El alma del adorador queda plenamente satisfecha. Si nuestra adoración a Dios es perfecta, como la que tiene el Hijo con su Padre, porque el modelo de la adoración a Dios, el cual llama a su Padre mi Dios, es perfecta. Por eso el Hijo es lleno de la plenitud de Dios. Por eso el Hijo tiene el amor eterno de Dios. El Hijo es el único que nos puede dar a conocer el amor eterno de Dios. Nadie más puede, porque nadie es ese adorador perfecto. Por eso el Hijo quiere que adoremos al Padre, porque nos ama. El Padre nos ama y por eso dio a su Hijo, y su Hijo murió porque amando al Padre sabía que el Padre obtendría esa clase de adoradores. Porque esa adoración no es como para que las personas queden babeando y diciendo no, como esos reyes, ¿no? Que son tiranos y subyugan y se enseñorean, no. Cuando adoramos a Dios, lo que Dios nos da es su amor. Por eso Pablo, entendiéndolo, dice, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, pero esa plenitud de Dios es el amor, que escapa a todo conocimiento. Cimentados y arraigados en amor. Esas son las palabras que él usa. No usa otras palabras, no dice conocimiento. No, arraigados en amor. Entonces la iglesia perfecta no es la que no peca. La iglesia perfecta es la que no deja, la que no quita sus ojos de Cristo. La que no quita sus ojos de Cristo, porque la contemplación a Cristo es la contemplación a Dios y es lo que permite la llenura de todo lo que complace plenamente al hombre. El hombre fue creado para ser amado. Los problemas que existen entre los hombres son problemas relacionados con el amor, con la falta de amor, con el rechazo, con la codicia. Cosas que el hombre ama, quiere. Codicia es querer algo. Rechazo es cuando el hombre no se siente amado. Y en ese rechazo, el hombre no reacciona bien, reacciona con odio. Con odio reacciona. Nadie va a reaccionar bien ante un rechazo. Pero ¿qué enseñó Jesús? Si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Pero eso solamente lo puede hacer el que tiene amor. ¿Me entiende? Esa no es una fórmula para cualquiera. Esa es la fórmula del hombre que está tan lleno de amor, que no va a reaccionar dándole la cachetada al que le dio la cachetada, sino que le dice, tengo la otra mejilla, porque te amo, no voy a pelear contigo. Entonces le muestra la otra mejilla. ¿Y qué sucede con el hombre que ve eso? Se derrite. No le va a dar la cachetada, se derrite. Y puede caer a sus pies, sintiendo un amor que jamás se le ha dado. Porque cuando reaccionamos con ira, reaccionamos es porque nos sentimos no amados. Hermanos, ese asunto que tiene que ver con la muerte de Cristo, tiene que ver es con el amor de Dios. Debemos ser llenos de esa plenitud, del amor de Dios. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá. El apóstol Pablo dice que Cristo, bueno, estamos viendo a aquel que nos amó, se dio por nosotros, murió, fue a las partes más bajas de la tierra. Todo eso es un gesto de amor. Tenía que ir a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Si él era justo. ¿Por qué tenía que morir? ¿Y por qué tenía que perder su espíritu, su cuerpo, su alma? Porque eso fue lo que sucedió con él. Él estaba íntegro.
perfecto. En esa muerte tiene que entregar el espíritu, deja de tener un cuerpo, su alma va a las partes más profundas de la tierra. Imagínense eso. O sea, esa es la humillación más grande. La humillación más grande. Desde las partes más altas del cielo, siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la semejanza humana, y no cualquier humano, sino la de un siervo, y no la de cualquier siervo, sino del que va a la cruz y muere por los hombres. Y no es suficiente, sino que pierde todo, desciende a las partes más bajas de la tierra. Es la extrema humillación. Desde esa extrema humillación Dios lo toma, lo levanta, lo resucita y lo pone a su lado. Lo sienta en su trono. Por eso Jesús dice: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. No se preocupen, que yo tengo toda la autoridad. O sea, que alguien diga: tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo es que el diablo no la tiene. Tal vez la tenía antes, pero ya no. Ya no, ya la tengo yo. Por eso, con esa autoridad, yo los envío a ustedes. Vayan tranquilos, que nada les va a pasar, porque es mi responsabilidad. ¿Ustedes creen que el diablo no los va a querer matar? Sí. ¿Los va a poder matar? No. Hasta que yo diga. Entonces, ellos hicieron un trabajo, ministraron, sirvieron, predicaron. El diablo intentó matarlos, no pudo matarlos. Hasta que terminó el trabajo de ellos. Cuando terminó el trabajo de ellos, entonces ya Jesús le dice: ya los puedes matar. Ya los quiero de vuelta. Porque para ellos es un privilegio morir por mi causa. Ellos no tienen problema en morir. Ellos saben que yo los voy a resucitar. O sea que el diablo es como un loco. Queda bien aburrido con ese trabajo de maldad que quiere hacer, que termina haciendo fue un bien para Dios. O sea, es loco, no sabe. Queda choqueteado. Sí, mátalos, no hay problema. A Job no va y le reclama y le dice una cantidad de cosas contra Job. Y el Señor le dice: listo, hazlo. Pero eso sí, no le quites la vida. No le quites la mujer tampoco, porque yo voy a usar a la mujer para tratar a Job un poquito. Sus hijos sí murieron. Su finca fue destrozada, sus bienes, todo. O sea, imagínense a un hombre completamente destruido en todo. Chakra, finca chakra. Ah, finca chakra. Ah, listo. Entonces la chakra. La chakra. Sí, ok. Listo. Gracias, mi hermano. Aprendí otra palabra. Espero que no se me olvide. Sí, hermanos. No vamos a hablar de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Dura. Es la historia nuestra también, de alguna manera. La historia de Job es la historia del hombre sufriente. Es la historia de Cristo. Es la historia del que sigue a Cristo. Sufre por la causa. Y de alguna forma, en ese andar sufriente, Dios se va revelando hasta que el hombre puede decir: ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Alguien me había hablado acerca de ti. Y temí lo que oí. Y te adoré. Pero no tenía claro quién eras. Pero ahora mis ojos te ven. Y te adoran. Entonces, hermanos, ¿a dónde debe regresar la iglesia? No tomemos esto que yo estoy compartiendo como: qué historia tan bonita la del hermano. Como cuando en el colegio a mí me enseñaban la historia de la Biblia. Historia sagrada se llamaba, no sé aquí cómo le llaman. Pero leíamos el libro como una historia, como cosas que pasaron sin tener ningún tipo de revelación acerca de Jesús revelado en la Biblia, en la historia, en las historias, porque Jesús está en todas partes.
Entonces, la historia de la iglesia es la historia de Cristo. También debemos verla así. El asunto del amor es algo que constriñe a Cristo. Claro, ese amor es al Padre, pero también es al amor a Cristo, a quien vemos por la fe, ¿no? Ahora no le vemos de una manera natural. Le amamos, le obedecemos, le seguimos por la fe, sin haberle visto. Los apóstoles por lo menos le vieron y le siguieron porque le vieron, le oyeron y fueron plenamente convencidos, porque los judíos fueron enseñados así, los judíos, por las mismas escrituras. Ellos no creían a menos de que tuvieran una señal, precisamente para evitar creer en lo que no es. Señor, danos una señal para estar firme en que lo que tú estás diciéndonos sí es así. Como uno de los apóstoles, si yo no veo, no le veo y meto mis dedos en sus heridas, yo no puedo creer lo que ustedes están diciendo. Qué hombre tan incrédulo. Pero era el propio judío. Él era el propio judío. Así eran los judíos, ver para creer. Nosotros no. Nosotros somos más bienaventurados que sin ver hemos creído. Pero hermanos, ¿qué es lo importante de Apocalipsis? ¿Cuál es la centralidad de Apocalipsis? Cuando la tenemos clara, vamos a poder descifrar todos los demás capítulos hasta el fin. La centralidad es el amor de Cristo, pero también el amor de la iglesia hacia Cristo. Son dos cosas. El amor de Cristo está plenamente demostrado. No hay manera que no sea demostrado, pues murió. Murió por amor. Primeramente por amor al Padre, pero también por amor a aquella esposa que el Padre le había prometido. Jesús murió por una esposa. Se dio a sí mismo por una esposa, por una compañera eterna que le acompañe por el resto de la eternidad. Imagínese esa clase de amor, que es ejemplo para los varones que están casados. Deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un amor eterno, es un amor perdonador, es un amor incondicional, es un amor que escapa al entendimiento humano. Escapa al entendimiento humano. Los matrimonios son el reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Para que los de afuera puedan ver el amor de Cristo por la iglesia, ven ese el amor que los esposos se tienen. Es la forma. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, ese uno habla de Cristo y la iglesia, pero también habla del varón y la mujer. No se pueden amar las dos criaturas a menos que el increado esté en medio. No puede darse. No puede haber un amor entre el creador y la criatura a menos de que Cristo esté en medio. Por eso Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Cristo, el increado, está unido al creado, que es la iglesia. La iglesia es creada, no es increada. Pero se hace una con Cristo y llega a ser como Cristo, a la imagen y a la semejanza de Cristo. La única forma que tiene Dios para hacer que el hombre sea a imagen y a semejanza suya es por medio de Cristo, haciendo de los creyentes su iglesia, para que todo lo que la cabeza pueda transmitir llegue hasta los pies de las vestiduras y la iglesia llegue a ser la plenitud de Cristo, y siendo Cristo la plenitud de Dios, podríamos decir que la iglesia también es la plenitud de Dios.
pero que muestra el amor. Algo que se distorsionó, tristemente, se distorsionó en los años. La iglesia perdió ese testimonio y la iglesia luego mataba hermanos. En el tiempo de la Inquisición, unos mataban a los otros porque estos no querían creer lo que ellos creían. Entonces hubo luchas entre hermanos duras, feroces por la fe, porque la fe del uno no era la misma que la fe del otro. Entonces se golpeaban, se luchaban, se mataban, y hubo muchas destrucciones entre hermanos. ¿Te imaginas eso? No te lo imagines, eso se da hoy mismo. Eso se da entre nosotros. No hay luchas entre hermanos, no hay contiendas, no hay separaciones, divisiones, que llegamos aquí y luego no nos vemos. No los vemos porque se fueron. ¿Por qué ocurre eso, hermanos? ¿Por qué ocurre? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Por eso mismo. Entonces, hermano, el mensaje de la iglesia de Éfeso es fundamental. Es un examen al corazón de la iglesia. Es un examen a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida en Cristo? Si somos cristianos, porque así nos llaman, entonces ¿cómo es nuestra vida en Cristo? ¿De qué forma la estamos viviendo? ¿La estamos viviendo como los hipócritas que se esconden? ¿Saben qué es un hipócrita? Esa palabra se usaba en el griego para los actores. Los actores, bueno, ¿qué es un actor? Alguien que toma la personalidad de otro. Actúa como si fuera otro, entonces se pone caretas y vestidos y sale mostrándose como lo que no es. Ese es el hipócrita. Ese es el hipócrita. ¿Y qué tanta hipocresía puede haber en nosotros? Mostrándonos como lo que no somos, diciendo que amamos cuando en realidad no amamos. ¿Sí me hago entender, hermano? Veo, ¿no? Porque ¿cómo era la iglesia al principio? Sí, yo les leí los primeros párrafos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso lo podemos hacer y lo podemos copiar. Pero lo que sigue a continuación es lo que debemos copiar. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice? Que no había ningún necesitado. Ni un necesitado. Ese es el amor. O sea que la comunión de unos con otros es el resultado de un amor que no es el de ellos, sino que es el amor de Dios, que pone tal generosidad para darle al que no tiene. Porque si yo tengo de más y hay alguien entre nosotros que le hace falta eso que a mí me está sobrando, eso es injusto, eso es pecado, eso es falta de amor. Eso no está bien. La iglesia tiene que dar un vuelco muy fuerte en cuanto a generosidad. Pero no la generosidad impuesta, hipócrita, para que otros lo vean. Ah, no, es que yo soy generoso y voy a mostrarle al otro cuán generoso soy porque veo que él no es generoso. Ananías y Zafira. También pudimos ver registrada algo que hicieron, que hizo una pareja, Ananías y Zafira. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Vendieron una propiedad. ¡Qué bueno! A alguien le está sobrando una propiedad. Bueno, coge y la vende, pero toma parte de la venta, se la guarda en el bolsillo y la otra parte la entrega como si fuera la totalidad. Y se la entrega a Pedro, y Pedro tiene una palabra de sabiduría y se da cuenta de que esa cantidad no es la cantidad total. O sea, están engañando a la iglesia, están engañando al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo pudiera ser engañado.
Eso les costó la vida. Qué horrible. Bueno, si así fuera, todavía, yo creo que no existiríamos. Todos estaríamos muertos. ¿Cierto? Todos estaríamos muertos. Pero en el juicio Ananías y Zafira se van a levantar a reclamar por qué a ellos no los mataste. O nos mataste a nosotros. ¿O usted cree que ellos se murieron porque sí? ¿Por qué se murieron? Bueno, Dios no quiere que muramos como Ananías y Zafira. Dios espera que por el arrepentimiento hagamos lo que el Señor pone en nuestro corazón. Fíjense que después el Señor siguió enseñando y luego dijo, lo que ustedes dispongan en el corazón, eso está bien. Claro, ustedes vieron a Bernabé hacer eso y quisieron copiar a Bernabé, pero eso no estaba en el corazón de ustedes. Y entonces pecaron. Porque luego se dieron cuenta que como no estaba en el corazón, ¿qué hicimos? Se arrepintieron, tomaron una parte, se la entregaron a Pedro. Pero ¿qué les dice? No había ninguna necesidad de vender esa propiedad. Es más, si ustedes se arrepienten antes de entregarme el dinero, está bien, no hay problema. Pero lo entregaron como si fuera la cantidad completa. Ese es el problema. El pecado está en engañar. Porque es hipocresía. Es falta de amor. Es hacer cosas que Dios no ha puesto en mi corazón. Si Dios pone en mi corazón hacer eso, hagámoslo, vamos a ser muy bendecidos. Porque Dios sabe hasta dónde yo puedo dar, hermanos. Dios sabe hasta dónde. Dios no me va a pedir más allá de lo que yo puedo dar. Dios conoce mi generosidad y también conoce yo no sé aquí cómo se dice. En Colombia se dice tacañería. ¿Ah? Tacañar, sí. O sea, en Colombia se hace este gesto que puede dar pero no da. Sí. Hermanos, todo está incluido y a los que nos caiga el guante, que nos lo chantemos, porque Dios nos está hablando a todos. A mí también me habla igual. Yo no estoy hablando como si yo fuera perfecto y fuera el más generoso de los hermanos, no, mi hermano. Lo hablo porque el Señor quiere hablar. Y primero me lo habla a mí, para que sea más generoso en Cristo. Porque es en Cristo. Mi hermano, el amor no es nuestro amor, el que Dios quiere. Dios quiere darnos el amor de Cristo, para que la gloria sea de Cristo. Para que no digamos, no, es que yo hice esto, yo vendí, yo entregué. Porque si eso hacemos, siempre lo vamos a hacer delante de alguien que sea testigo, para que recibamos la recompensa de ese alguien. Mire lo que hizo ese hermano. Ese hermano es muy especial, muy generoso. Pero si lo hacemos para Dios, lo hacemos en secreto. Nadie tiene por qué saber. Que sepa Dios solamente es suficiente, porque es para Dios suficiente, ¿verdad? O sea, Dios no lo ve, Dios lo ve, Dios ve todo. Dios ve nuestros gestos, nuestras intenciones, sabe lo que vamos a hacer mañana, sabe lo que vamos a hacer en una hora, sabe si vamos a dar o no vamos a dar. Bueno, el amor. Llegamos a eso es porque en la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los comienzos, la iglesia del amor, la iglesia del Espíritu, la iglesia de los apóstoles que fueron enseñados por Jesús a vivir y tener cosas en común, porque Jesús mismo las repartía. Jesús no se quedó con nada y cuando fue a la cruz no le dijo a ninguno de los apóstoles que le guardara el tesoro que tenía guardado en algún sitio. ¿Cierto que no? Jesús murió pobrísimo, sin nada.
Porque todo lo que recibió, todo lo dio, hasta la vida. Y eso fue lo que los apóstoles aprendieron. Y eso fue lo que ellos replicaron. Eso fue lo que ellos enseñaron. Eso fue lo que la iglesia del principio vivió. La iglesia del primer amor. Esa es. A esa iglesia es a la que tenemos nosotros que mirar. Porque esa es la iglesia de Filadelfia. Dentro de las 7 iglesias que hay una que sobresale, se distingue por no ser reprendida. ¿Por qué no es reprendida? Si la primera es reprendida porque le falta, tiene ese faltante, quiere decir que Filadelfia no tiene el faltante. Filadelfia es, mire el nombre Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? El amor entre hermanos. O sea, el amor que un hermano siente por un hermano. Ese nombre Filadelfia se lo puso un rey, al recordar un hermano muy amado de él. Un hermano. Entonces, para recordar a ese hermano, con el cual seguramente tenía muy buena hermandad, le pone el nombre de Filadelfia. O sea, recuerda el amor que un hermano tiene por un hermano. Ese amor que el hermano siente por el hermano es el amor que Cristo, nuestro hermano mayor, siente por nosotros y se entrega a sí mismo por nosotros y cumple la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple cuando un hermano ama a su hermano y se entrega a sí mismo por él. Está dispuesto a dar la vida por él. No sé si hemos llegado como al punto. Siento que sí, yo siento en mi espíritu que no tengo como más palabras para hablar en ese sentido. Porque el punto es el amor, ¿verdad? Estoy hablando del amor de Dios, derramado en nuestros corazones, con el cual nos debemos amar. La iglesia de Éfeso perdió ese amor, perdió el amor a Cristo. Al perderlo, perdió el amor a Dios. Al perderlo, perdió el amor a los hermanos. Por eso esas primeras obras nos hablan de que primero la doctrina de los apóstoles, que es hablar de Cristo. ¿Y de qué hablaban de Cristo? Hablaban de un Cristo que vino como Moisés a establecer una ley que condena al pecador. O hablaban de Cristo como aquel que en su gracia vino a morir para perdonar al pecador. Ese era el mensaje apostólico. Ese es el Evangelio. ¿Por qué un día decidimos hacer al Señor nuestro Salvador? Porque nos convenció el Evangelio de que Él murió por nosotros. ¿Sí o no? Por lo menos yo fui convencido de esa forma. Aunque no estaba muy perfecto mi entendimiento acerca de Cristo. Yo siempre tuve como en mi ser un sentir o un deseo. Yo recuerdo una vez que a la iglesia donde yo iba fue un profeta. Y entonces las personas pasaban para que él orara por las personas. Entonces las personas le hacían peticiones. Y yo estaba muy tiernito en la fe. Pero había algo que el Señor había puesto en mí. Yo creo. Porque lo que yo le dije al profeta como petición era que Dios me enseñara su amor. Que Dios me enseñara su amor. Yo no sé, tal vez era algo como del Señor, del Espíritu,
Porque, hermano, no, yo no sabía del amor de Dios. No sabía. Todo lo profundo que es, todo lo grande, todo lo que implica el amor de Dios. Pero yo creo que ese día, lo que yo le dije, no se lo dije por mí mismo, sino porque el Espíritu Santo me guió a que le dijera a ese profeta: ora para que Dios me revele su amor. Creo que el centro de nuestra vida cristiana depende del amor de Cristo que se ha arraigado en cada corazón. La iglesia llegará a ser la iglesia en luz, la iglesia en gloria, la iglesia del candelero en el lugar santo, cuando lo que expresa es el amor de Cristo, sirviéndose unos a otros. Es un amor tal que es imposible dejar de hablar del amor de Dios a los que están afuera. Es imposible callarle al prójimo de ese amor que murió por él para que no se condenara eternamente. Es imposible, al conocer ese amor, que no tengamos una iglesia perfecta en el amor. Una iglesia perfecta no es la que deja de pecar. Pecamos, pero está la sangre que nos limpia, y con esto no estoy invitando al pecado. El hermano Julián dijo que podíamos pecar. Yo no he dicho eso. No me vengan con cuentos, esto queda grabado. Si alguien dice eso, yo le digo: camine, busquemos, que yo no dije eso. Yo lo que dije es que estamos en una condición donde pecamos, tropezamos. Muchas veces pecamos sin querer, otras veces queriendo, pero siempre venimos al Señor arrepentidos de haberlo hecho para que su sangre nos limpie. Pero, hermanos, lo que necesitamos por encima de todo es el amor. El amor. Filadelfia es la iglesia del amor. Filadelfia es la iglesia del amor de Dios, siendo impartido en el corazón de cada hermano para que estos hermanos se amen con tanto amor, que Dios diga: eso es lo que yo quiero, eso es, para eso envié a mi hijo. Esa es la iglesia de mi gloria. Es la iglesia que expresa la gloria de mi hijo. Padre, la gloria que me has dado, yo les he dado. Yo les he dado esa gloria, Padre. Yo he visto tu gloria, tú me la has dado. Yo sé que me amas, yo sé que nada me niegas. Tú me amas con amor eterno. Y eso es lo que yo les he enseñado a ellos, para que ellos también con esa gloria se amen unos a otros, así como tú y yo nos amamos, y vamos a ser uno en ese amor, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Señor, el mundo no sabe que me has enviado, porque cuando ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Peleándose los unos a los otros. Las últimas 2 guerras mundiales fueron entre hermanos cristianos. Los alemanes luteranos peleando contra los católicos franceses, contra los anglicanos ingleses, contra los católicos italianos. Una pelea entre hermanos. Eso deshonra. Eso hace que el nombre de Cristo sea blasfemado entre los incrédulos. Entonces, hermano, yo voy a cerrar aquí porque creo que la iglesia ha entendido el mensaje. ¿Entiende? El mensaje de la iglesia a Éfeso es: recupera ese amor, regresa a las primeras obras, porque las primeras obras están relacionadas con el amor.
con el amor. La doctrina de Cristo es el amor. La comunión de unos con otros es el amor entre hermanos. El partimiento del pan nos recuerda el amor de Cristo dándose por nosotros. Las oraciones, cuando vamos al Padre, vamos cuando estamos de acuerdo. No estamos en desacuerdo, no podemos ir en desacuerdo a pedirle al Padre, porque el Padre va a decir, a ver, entonces ¿a quién de los dos le oigo? El uno me dice blanco, el otro me dice negro. No, debemos estar de acuerdo. Y solamente podemos estar de acuerdo cuando estamos en amor. Cuando decidimos las cosas en amor, no en lucha, no en pelea, no en imposición. Yo me impongo y entonces tú tienes que someterte a mi voluntad. No, allí no. Allí no hay acuerdo. Entonces se pierde. El Padre está esperando que sus hijos en amor se pongan de acuerdo, y en ese acuerdo que es en Cristo, que enseñó ese amor, vengan y le pidan. ¿Qué padre va a negar una petición de esas? Muchos problemas tenemos con nuestras oraciones que no son respondidas porque no las hacemos en el acuerdo, no las hacemos en el amor que Cristo nos ha mostrado. No tenemos la misericordia que Cristo tenía cuando oraba. Entonces la iglesia requiere de una restauración. Restaurar el amor. El amor. Recomiendo la epístola a los Efesios. Es una epístola muy preciosa que nos muestra las dimensiones del amor. Allí vamos a ver cómo en uno de los versos, que es del capítulo 4, verso 16, si no estoy mal, 15, 16, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? Ahí está la actividad, según la actividad propia de cada quien, según lo que hemos recibido, siendo unidos en ese amor, vamos creciendo, hasta llegar ¿a dónde? A la plenitud de Cristo, que es la plenitud del amor. Entonces la iglesia se edifica en el amor de Cristo. La verdad, claro, esa verdad es el regalo que Dios nos da para que al conocer a Cristo, al conocer al Hijo de Dios, podamos ver su amor y podamos recibir la impresión de su amor y entendamos quién es Él como la cabeza de un cuerpo que debe expresarle a Él como aquel que murió. Como dice el himno nacional colombiano, ustedes lo conocen, hasta que el mundo comprenda las palabras de aquel que murió en la cruz. Ese himno muy profético, porque el mundo debe conocer las palabras de aquel que murió en la cruz. ¿Por medio de quién? Por medio de una iglesia que expresa el amor. Todo lo demás, hermanos, puede ser una religiosidad, puede ser un asunto de hipócritas. Qué feo ser hipócrita. Qué horrible tener un amor falso. Qué horrible tener una generosidad como la de Ananías y Zafira, falsa. No, así no es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es muy diferente. Debe expresarle a Él. Padre, es en el nombre de Jesús que en tu presencia estamos, Señor, siendo confrontados con nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, a ponernos a tus pies, a humillarnos, y al humillarnos a tus pies es humillarnos ante el hermano o la hermana, porque tus pies
están en tu cuerpo. Y los pies son lo más bajo, lo cual nos muestra que no hay ningún hermano que por más bajo que sea, no podamos humillarnos delante de él. El amor tuyo es extremo, se humilló hasta lo sumo, considerando a todos, absolutamente a todos, como hijos que debían ser rescatados para ti, Padre, para ti, Señor. Enséñanos de ese amor. Señor, mi oración es esa. Enséñanos de ese amor. Si no tenemos ese amor, no hemos logrado nada. Vamos a perecer perdiendo lo más sublime, perdiendo lo más grande, que es a tu Hijo, el que tú nos has dado para que le conozcamos. Y según la revelación que nos des, de esa forma nos amemos los unos a los otros y estemos dispuestos a entregar nuestras vidas por cada hermano. Gracias, Señor. Gracias por oírnos y por respondernos, porque tú respondes estas oraciones que se hacen en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesús enseñó. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos, gloria al Señor. Vamos a hacer el partimiento del pan.